GPRS debería habilitarlo en su operador. Pero bueno, ya permitía hacer ese trabajo. Luego aparece la 3G, en la cual se hacen cambios, ya no se utiliza el GPRS y se utiliza otro protocolo llamado UMTS. Esto permite que se tenga un mayor alcance del uso del protocolo TCP/IP, es decir, ya no solamente se navegaba, sino se podía utilizar cualquier servicio de Internet. Correo electrónico, transferencia de archivos, terminales remotas, videoconferencia, comercio electrónico, todo lo que conlleva esto. Y la velocidad sube hasta 2 megabits por segundo. La 3.5 evoluciona a la 3.75 y de UMTS empieza a aparecer tecnologías como HSDPA o HSUPA y caracterizan un poco hacia la pre-4G, podría llamarse algo por estilo, ¿no? Algunas bibliografías caracterizan la 3.75 como un pre-4G. La cuarta generación de telefonía permiten velocidades de 50 megabits por segundo en subida y 100 megabits por segundo en bajada. Dice que tiene una meta de 1 giga, en realidad 4G se ha quedado con esta velocidad, y los protocolos que se manejan son HCPA Plus y LTE. Entonces tenemos 4G con estos dos tipos de dispositivos. En los celulares va a aparecer un icono LTE o un H+, si estamos en esta tecnología. 5G es la tecnología actual, tiene que ver con transferencias en teoría de 20 gigabits por segundo en descarga, 10 gigabits de subida, y tiene la tendencia de 5G es que va a ser posible el IoT o Internet de las Cosas. Aquí podemos ver una tabla, es un poco complicado encontrar tablas precisas de esta información, pero aquí tenemos una comparativa entre la primera generación y la quinta generación, los años de desarrollo, las tasas de datos, aquí dice 1 giga para arriba, la tecnología, si se fijan, esta era analógica, y esta ya es digital a partir de este punto. Entonces se empieza a manejar conceptos mayores. Fíjense que la 5G ya maneja los conceptos que nosotros hemos manejado en redes, LAN, PAN, MAN, Wireless LAN. Por eso justamente, si ustedes recuerdan, cuando hemos revisado la página de la IEEE, hemos visto que 802.11 todavía sigue peleando, pero existía un 802.16, por ejemplo, que ha empezado a entrar a hibernación. Estamos hablando de WiMAX, que ya, gracias a estas tecnologías de datos móviles, de alguna manera ya no han seguido su investigación y están muriendo. Igual lo mismo la de Wireless WAN. Luego aquí está la tecnología de multiplexación, esto es transmisión, no nos interesa a nosotros, los estándares que se manejan, etcétera, etcétera. Voy a mostrarles, tenemos otros documentos, están publicados en el tema respectivo. Voy a cambiar toda mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Ha cambiado? Sí, Ok. Primero vamos a ver este espectro, para que tengamos una idea del tipo de ondas que se manejan. Está muy lento. No quiero cargar. Está sucediendo, no quiere cargar.
Aquí tenemos otra tabla que también está publicada, que nos da una idea en el ancho de banda, la tecnología que se maneja, el servicio que ofrece, la multiplicación otra vez, ¿no? Y aquí podemos ver las velocidades que admite. Si bien 4G nos decía que ya podía estar por el rango de 1 giga, no es cierto. Normalmente de 5G para arriba es lo que vamos a tener esto. Y tenemos otra tabla con el icono o el símbolo que aparece en el teléfono. Justamente les había comentado de que si aparece un H+, o un LTE, va a mostrar 4G. Esta solamente aparece hasta 4G. Y aquí las velocidades de bajada y de subida. Esta tabla que no está actualizada también nos muestra este cambio que ha habido entre 2.5, 3, 3.75, llamado aquí pre-4G. Y si vemos a este punto, dice WiMAX 2, 802.16 justamente, que se supone que estaba compitiendo con 4G, ya no existe. Entonces, tenemos las distintas tecnologías, la teoría en velocidades y la práctica en velocidades. No están medidas las de 4G, por eso les decía que la tabla no está actualizada, pero nos da una buena idea de que lo que se espera y lo que se tiene. Por ejemplo, en este caso tenemos más de 100 megabits, sin embargo, no llega más allá de 5 a 12 cuando transmitimos. Entonces, ustedes ya pueden medir más o menos la velocidad que tienen y en el país cuál será la tecnología que tenemos. ¿Alguna idea? ¿Qué velocidades reciben de Internet cuando ustedes tienen datos móviles? LTE. LTE ¿Velocidades? 5 a 12 megabits por segundo. ¿Alguien tiene 100? ¿Alguien ha podido medir que les dé 100? Fíjense que LTE avanzado considera hasta 1 giga, pero el LTE normal se considera dentro del pre-4G todavía, y el rango es este. Entonces, no necesariamente una cosa es lo que nos ofrecen, la teoría, y una cosa es lo que se brinda en la realidad. Ahora, es lo mismo comparativas que hemos hecho. Si nuestro teléfono no soporta cierta tecnología, ¿de qué sirve que nos la brinden? Es como tener una autopista de 6 vías y tener una carreta. O tener un auto Fórmula 1 y tener una carretera de tierra, ¿no? Entonces, estamos en lo mismo. Veamos si esta otra imagen ya puede desplegarse. Ahora sí. Aquí podemos ver los distintos tipos de frecuencias que se utilizan. Por ejemplo, la banda alta, banda media o banda baja, que son ondas cortas, ondas de media longitud y ondas largas. Fíjense que en el caso de ondas cortas van a cubrir siempre una pequeña área y son capaces de transmitir datos muy rápido, pero no pueden pasar edificios. Es el caso de Wi-Fi. Wi-Fi no va a traspasar, o sea, cualquier obstáculo que tenga un árbol, un edificio, Wi-Fi no va a poder atravesar. Y es porque están utilizando este tipo de ondas. En este otro caso, las ondas largas tienen un rango enorme y normalmente no se ven afectadas por ningún obstáculo. Es la que utiliza 5G, por ejemplo, las ondas largas, banda baja. Y esto es lo que permite que se pueda tener una cobertura mayor, con un servicio mayor, utilizando este tipo de tecnología. Ahora, aquí hay una tablita bastante interesante cuando nos muestra la frecuencia que se está utilizando. Cuando tenemos LTE utilizamos unos 800 MHz, ¿no? Entonces aquí podemos ver la frecuencia que utiliza cada una de estas tecnologías para poder tener este tipo de información. Aquí están lo de las ondas que acabo de mostrarles en un GIF y aquí podemos ver de ondas muy altas, baja frecuencia, frecuencia media, alta frecuencia, muy alta, esto es muy baja, perdón, muy alta, ultra alta, súper alta y extrema alta. Entonces, a medida que estamos utilizando los distintos tipos de frecuencia, vamos teniendo distintos tipos de servicio. Por ejemplo, aquí tenemos que esta frecuencia es de muy baja frecuencia,
están utilizando para servicios militares gubernamentales. La frecuencia baja se utiliza para radionavegación, aeronáutica y marina. La frecuencia media para radiodifusión AM. La frecuencia alta para telefonía móvil, radios enlaces, radiodifusión, onda corta y militares. VHF se utiliza para telefonía móvil, la frecuencia televisión abierta y FM abierta, por ejemplo. Entonces, esto permite que en este rango de frecuencia se pueda utilizar. La televisión también utiliza UHF. Les había dicho que VHF son para canales de 2 a 13 y UHF del canal 15 para arriba. Entonces aquí también tenemos televisión abierta, radioenlaces, telefonía móvil. Entonces, si, si el mismo rango de frecuencia se utiliza para distintos tipos de servicios, es cuestión de licencia. Es por eso que servicios que no tienen licencia va a haber siempre inconvenientes de solapamiento. Y eso les había comentado en clase. Es por eso que en canales bajos uno puede escuchar algún walkie-talkie, alguna radio móvil, etcétera, etcétera. Se van solapando cosas, ¿no? En súper alta frecuencia tenemos telefonía móvil, radioenlaces, radiodifusión por satélite, radionavegación militar. Y el extremadamente alta frecuencia son radioenlaces. Entonces, hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ingeniero. ¿Hasta qué punto se ha cortado la comunicación? Porque he visto que se ha cortado. ¿En qué momento estaba? Mm, ¿Hace qué tiempo? 3 minutos. Explicando la tabla de frecuencias, Inge. Desde la tabla de frecuencias. ¿Del texto? Estaba Sí, sí. presentando una tabla y estaba hablando sobre las UHF. A ver. ¿Se puede ver en pantalla? Inge, Inge, ¿Esta tabla? ¿O sí, sí, una sí. anterior a esta? Esa tabla, Inge. Esta tabla ya. Ah, bueno, entonces no se perdió mucho tiempo. Lo que necesito siempre es que haya realimentación, por favor. O sea, cualquier cosa que pregunte, no importa, si no sepan, por lo menos me dicen que están bien. ¿Ok? Porque ese es el problema. He hecho preguntas, nadie contestaba, he cambiado pantallas y recién me he fijado que se había perdido la comunicación. Entonces, aquí estaba explicando esta tabla. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí?
5G. Ya. Fíjense que tenemos frecuencias muy bajas, que son utilizadas para militares y el gobierno, frecuencias bajas, que se utilizan para radionavegación, normalmente aeronáutica marina, frecuencias medias, que se utiliza para radios AM, frecuencias altas, que se utiliza para telefonía móvil. Aquí empezamos con telefonía móvil, radioenlaces, Wi-Fi, vendría a ser WiMAX, radioaficionados y militares. La de VHF se utiliza ya para radio FM y televisión abierta. VHF son los canales 2 al 13, les decía. Y UHF son televisión abierta del 15 para arriba, y también se utiliza radioenlace, telefonía móvil. La super alta frecuencia se utiliza para telefonía móvil, radioenlaces y por satélite. A este lado ya estamos yendo con las últimas tecnologías de 5G, por ejemplo. La idea es tratar de llegar a espacios densamente conectados, densamente poblados, un estadio, un aeropuerto, y podamos proveer la comunicación. ¿Alguna duda hasta aquí? No se ha vuelto a cortar, simplemente no quieren contestar. Hemos visto esta animación de frecuencias, ¿verdad? Sí, Inge. Ok. Entonces volvamos a esta pantalla. Aquí tenemos distintas características de lo que debería ser 5G. La idea es la tendencia a la IoT, Internet de las Cosas, y que pueda estar sin ningún problema en vehículos, transportes, infraestructuras inteligentes, inteligencia artificial, medios audiovisuales, todo lo que promete en realidad. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Eficiencia energética, alta densidad, alta velocidad, latencia baja. El Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 vienen a ser la competencia de 5G. ¿En el país qué Wi-Fi tenemos? 4G. 4G. No, eso es la tecnología móvil. En el país tenemos 4G, pero a nivel de Wi-Fi 6. Ya contamos 6. están empezando algunas operadoras con Wi-Fi 6, ¿no? Nos dan internet a muchas casas y el access point que le ponen es con 6. Entonces ya estamos entre 5 y 6, más o menos, con el Wi-Fi. No tenemos 6E, no 7 todavía. Entonces, esta es la competencia para lo que representaría el Wi-Fi para nosotros. Wi-Fi es la única todavía tecnología inalámbrica de redes que está compitiendo con 3G y 4G. WiMAX ha perdido la lucha y Wireless WAN también. Aquí tenemos las velocidades entre 1G hasta 5G, las aplicaciones. Aquí fíjense que todavía teníamos internet, pero bajo, 3G. Con 4G ya tenemos un montón de aplicaciones y con 5G tendríamos una conectividad en tiempo real. Y el impacto en la sociedad se mide aquí abajo con el alcance que se espera tener con este tipo de dispositivos. ¿Alguna duda sobre la tecnología móvil? No. Ok. Hablemos entonces del otro punto que sí nos interesa. Este otro punto es más conocimiento, más información. Y son las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas parten del wireless PAN, una red inalámbrica de área personal. Y aquí tenemos dos estándares característicos. El primero muy conocido, que vendría a ser 802.15.1, que es el Bluetooth. Y también de la mano el 802.15.4, Zigbee. ¿Alguien conoce lo que es Zigbee? No. Ok, vamos a ver hoy día o mañana esto. Entonces, el Bluetooth, me imagino que la mayoría lo usa, lo ha usado. Este es el estándar de la IEEE que gobierna. Las redes locales o inalámbricas wireless LAN son caracterizadas por el 802.11, comúnmente conocido como Wi-Fi. Y aquí estamos hasta Wi-Fi 7. Las redes metropolitanas Wireless MAN son las que estaban caracterizadas por la IEEE 802.16, WiMAX. Pero ya hemos visto, les he mostrado en la página de la IEEE, que WiMAX ya está en hibernación. Entonces está pronto a ser desbandada, a no ser ya más investigada. Así que operadores como Entel y Viva, que todavía ofrecían este servicio, ya no van a tener un soporte mayor. No sé si todavía lo están ofreciendo, pero por lo menos hasta el año pasado lo seguían ofreciendo.
Luego tenemos Wireless One, y aquí ya no tenemos competencia. En Wireless One directamente sería la telefonía móvil, directamente la que impera. Datos móviles. Ya no tenemos nada a nivel de redes inalámbricas. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok, empecemos entonces con el 802.15.1. Bluetooth. Bluetooth es un protocolo que se ha diseñado, desarrollado, en el sentido de un estándar que debería trabajar con elementos universales, o sea, que debería funcionar cualquier tipo de elemento que maneje esto a cortas distancias. Pero principalmente, una de las características es el consumo de energía. Tiene que consumir muy poca energía. ¿Por qué se utilizan normalmente dispositivos con batería? También debe permitir la transmisión de datos y voz, aplicaciones multimedia, y debería tener bajo costo. Ahora, el problema está aquí. Si consume poca energía, significa que su potencia tiene que ser pequeña. Y si tiene potencia baja, va a tener un alcance muy pequeño. ¿Qué distancia en metros alcanza Bluetooth? Tres, 4 metros. Ok. Van a ver ustedes por curiosidad pueden ver la versión de su Bluetooth y van a darse cuenta en función de eso, a dónde vamos. La frecuencia que utiliza es 2.4 GHz, exactamente la misma de Wi-Fi, exactamente la misma de dispositivos inalámbricos en su casa, como un teléfono inalámbrico, por ejemplo. Y hasta podrían tener problemas con un microondas. Entonces tenemos frecuencias que se van a solapar en el espectro radioeléctrico y esta frecuencia es libre en todo el mundo. Nadie debería usarla. Inicialmente se partió de 720 kilobits por segundo. En teoría, 1 megabit. Y el rango óptimo era de 10 metros y había una opción a 100 metros con repetidores. Les digo, era de 10 metros porque justamente el que se olvidaba de su celular conectado con Bluetooth, su batería desaparecía en unas horas. Justamente porque tenía mayor potencia. Ok, aquí tenemos las clases de Bluetooth que se manejan y va de la clase 1 a la 4. Y aquí están los elementos que les decía. Aquí tenemos la potencia máxima y aquí sería la ganancia máxima. Esto está mal. Esto es ganancia. ¿Qué implica? ¿A qué potencia transmito y con qué ganancias recibo? Y esto implica que la clase 1 va alrededor de los 100 metros. La clase 2 de 5 a 10 metros, la clase 3 más cerca a 1 metro y la clase 4 como medio metro. Entonces, cuanto más potente sea, mayor consumo de batería. Cuanto mayor ganancia tenga, significa que la antena recibe mucha más distancia. Esto es un poco complicado poder ver en el celular, pero lo que sí se puede ver es la otra tabla, la versión. Ustedes podrían revisar qué versión de Bluetooth tienen en sus celulares, entre la configuración, adaptadores o redes inalámbricas, y tratar de ver la versión. Fíjense, de acuerdo a la versión, podemos tener un ancho de banda mayor. La mayoría de los celulares, si son muy actuales, van a tener un 5 algo. Y o sea, tienen la posibilidad de recibir 50 megabits por segundo para su transmisión. Pero el alcance se va reduciendo. Entonces, como decían sus compañeros, unos cuantos metros. Difícilmente se va a llegar a 10 metros, aunque la teoría no los diga. ¿Alguien ha podido ver la versión en su celular? No lo estoy encontrando por el momento. ¿Nadie? De mí dice 5.4. Ok, entonces estamos los 50 megabits por segundo. Justamente les decía, todos los celulares actuales van a tener un 5 algo, un 4, dependiendo qué marca de tecnología tenga. Pero esa es la idea. Ahí de alguna manera nos está midiendo el ancho de banda que recibimos, pero no nos da esto, la clase. No aparece la clase.
pero deberíamos estar en clase 2, donde 10 metros es la teoría. Son unos pocos metros, lo que es así. Actualmente tenemos muchos dispositivos que pueden conectarse con Bluetooth. ¿Cuál es el inconveniente? Todos ellos utilizan una frecuencia, 2.4. Entonces, si yo tengo 2, 3, 4 dispositivos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en este momento yo tengo un ratón inalámbrico, Bluetooth, y también tengo un micrófono inalámbrico. Cuando conecto el micrófono, el ratón deja de funcionar o funciona erráticamente. Entonces, no es tan simple el hecho de colocar muchos dispositivos. La teoría nos muestra que podemos conectar N dispositivos en Bluetooth y todos van a funcionar. No es cierto, porque se están repartiendo la frecuencia y no la canalizan. Vamos a ver más adelante qué es canalizar. En este caso utilizan 2.4 GHz y tienen el problema. El inconveniente de poder compartir una frecuencia para una misma comunicación. Y ocurre en extremo esto, para que tengan una idea. Aquí en mi oficina al lado tengo un colega que tiene otro dispositivo Bluetooth. Y a veces yo muevo el ratón y se mueve en su pantalla. Justamente porque estamos compartiendo frecuencias. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ingeniero, pero si ese es el caso, algunas veces yo vi de que hay computadoras que tienen mouse y teclado por Bluetooth. Entonces ahí, ¿por qué no se solapa como tal el... No, normalmente utilizan la misma frecuencia y utilizan una especie de turnos. No estás usando al mismo tiempo el teclado con el ratón, pero en mi caso estoy hablando por el teléfono y moviendo el ratón. Entonces sí, hablando por el micrófono, perdón, y moviendo el ratón. Ahí sí estoy compartiendo y al mismo tiempo. Con el teclado y el ratón, bueno, no hay mucho problema. Va a ser un poco complicado que estén haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, utilizan una especie de turnos para poder trabajar. Y esto le permite tener, sin mayor inconveniente, esa comunicación. Entonces, no se puede exagerar, como muestra la gráfica, de que vamos a tener N dispositivos conectados y funcionando todo correctamente. Ellos están turnando su trabajo, de alguna manera. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Les hablo en la práctica, ¿no? La teoría es otra cosa, todo te conecta, pero en la práctica ya no es tan simple. Si tienen un parlante Bluetooth, por ejemplo, ese está mandando todo el tiempo. Un ratón no está mandando todo el tiempo. Un teclado no está mandando todo el tiempo. Pues va a depender del tipo de dispositivo que están conectando, para ver el tipo de interferencia que va a causar también. Bluetooth tiene 3 niveles de seguridad. El primero, no hay ningún tipo de seguridad. Significa que ni siquiera hay un pareo entre los dispositivos. Seguridad a nivel de servicio es una encriptación, autorización. Normalmente les dice escriban este número para que se habilite. Y el tercero, a nivel de enlace, donde pueden proporcionar hasta una contraseña a un usuario. Es importante manejar seguridad para que no sea directamente habilitado el Bluetooth en el dispositivo. ¿Está claro? Hemos dicho que en esta tabla potencia-ganancia tiene que ver con el ahorro de la batería. Cuanto más potente sea, estamos consumiendo más batería, obviamente. Entonces, se ha ido restando, disminuyendo la potencia en los dispositivos Bluetooth para que el consumo de la batería no sea muy fuerte. Sin embargo, existe un dispositivo que tiene la misma lógica que el Bluetooth y se llama Zigbee. Pero este dispositivo está conectado todo el tiempo, pero en contraposición no gasta batería. O sea, su consumo de batería es mínimo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos seguir la misma estructura, la misma norma, una comunicación cercana, donde el consumo sea muy bajo, aunque la comunicación de alguna manera sea alta? ¿Alguna idea?
Fíjense que el Zigbee también utiliza la misma frecuencia para todo el mundo, solamente en Europa maneja otras frecuencias, o Estados Unidos, pero normalmente para todo el mundo es 2.4. Por eso les decía, si ustedes tienen un teléfono inalámbrico, utiliza Zigbee, no Bluetooth. Si tienen una alarma inalámbrica en sus casas, utiliza Zigbee. Ahora, ¿cuál es la diferencia para que Zigbee funcione con un consumo muy bajo de energía? La respuesta está marcada en el texto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien puede leerla? Tasa de transferencia muy baja. Exactamente. Lo que se hace es que con Bluetooth uno normalmente se conecta para poder transmitir información, recibirla, alta. De ahí es el consumo alto. En este caso la transferencia es muy baja. Vamos a suponer una alarma. Tenemos el elemento central y tenemos distintos tipos de sensores, de apertura, de rotura, de humo, etcétera, etcétera. Estos están funcionando en forma inalámbrica y solamente cuando se abra la puerta, el sensor de apertura va a mandar un bit. Si estaba en 0, va a mandar un bit 1 al equipo central. Entonces, no tenemos un alto consumo a nivel de datos, una alta transferencia, sino es muy baja la tasa. Solo cuando ocurre un evento va a enviarse información. Pero si no se utiliza, la batería se ahorra, aunque esté activa todo el tiempo. Podemos ver, ¿dónde está? En el caso de Bluetooth, nos dice la teoría de que podemos agarrar 8 nodos, es decir, 8 dispositivos conectados. En el caso de Zigbee, son 65.000. Las distancias de Zigbee pueden llegar a mayor distancia, podrían llegar hasta unos 30, 40 metros, utilizando la misma frecuencia. La gran diferencia, consumo de batería. ¿Por qué? Porque nos transmite un montón de datos. En el caso de Zigbee podemos manejar un coordinador, un equipo intermedio, un equipo central o un router y los dispositivos finales. Pueden haber dispositivos activos, pasivos, se puede manejar diferentes tipos de topología, se puede manejar distintos tipos de control de acceso, cifrado, etcétera, etcétera. Entonces, Zigbee es una solución interesante, industrial, domótica, que utiliza prácticamente el mismo estándar de la IEEE, pero tiene un bajo consumo de energía porque su comunicación tiene una tasa muy pequeña. No vamos a mandar mucha información. Por lo tanto, la vida útil de las baterías se maximiza, a diferencia de Bluetooth. ¿Alguna pregunta? ¿Están conectados todavía? Sí, que Ok. Vamos a quedar aquí. Me han citado una reunión a las 10:30. Entonces tengo 5 minutos para llegar al lugar. El día de mañana continuamos con lo que es Wi-Fi y ahí es un poco más interesante.